A todos y cada uno de ustedes muy feliz Navidad. Que el Señor les bendiga, que les colme de su santa presencia y que el regalo más hermoso, más fabuloso, más poderoso que Dios nos haya podido dar, que es Jesús, habite en sus corazones, no en este tiempo solamente de Navidad, que dura precisamente hasta el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Así que no quiten las decoraciones de Navidad hasta el día del bautismo de nuestro Señor, pero que dure para siempre. Es decir, que en tu corazón y en el mío nazca y se desarrolle Jesús, como María Santísima pudo experimentar el desarrollo de su Hijo, que al fin y al cabo es también parte nuestra, porque María Santísima nos ha dado, el Señor, nuestro Padre Dios, nos ha dado a Jesús, se lo dio a María primeramente y después a todos nosotros a través de María, para que en Jesús tengamos vida y salvación eterna. Y qué hermoso poder no solamente experimentar la presencia de Jesús, saber que Jesús nos ama, pero estar consciente de que Dios se hace hombre, uno como nosotros, y con esos brazos abiertos, extendidos, para que nosotros podamos venir donde Él en nuestros tiempos difíciles, en nuestros tiempos de soledad, en nuestros tiempos de amargura, de depresión, de tribulación, pero también los momentos de gozo y de paz, los momentos de armonía y de esperanza, que sepamos que no estamos solos, que no caminamos por este camino de la vida solos, pero que caminamos acompañados de Jesús, quien nos dijo: no los dejaré huérfanos, estaré con ustedes siempre, hasta la consumación de este mundo. Y tenemos mucho que celebrar, hermanas y hermanos, porque si Dios con nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra? Como decía San Pablo, todo lo podemos en Él que nos fortalece. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, en el gozo del nacimiento de Jesús, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, yo te doy gracias, Señor, porque indignos como somos de ti, no solamente tú nos has dado el más grande, el más hermoso, el más poderoso, el más fabuloso de los regalos, que es a tu Hijo. Nos lo has dado todo, Señor, en la persona de Jesús. Nada es más valioso que Jesús. Todo el tesoro del mundo, todas las cosas bellas del mundo se hacen opacas, se hacen nada comparado con ese regalo que es Jesús. Y que lo podemos recibir, Señor, si nosotros estamos dispuestos, al igual que María Santísima, a decir que se haga en nosotros según tu palabra. Y la palabra tuya, Señor, es: aquí estoy yo, aquí estoy yo. He venido para darte vida. He venido para levantarte, tú que estás caído. He venido para darte a ti esperanza, tú que te sientes vacío y sin fuerzas para seguir adelante. He venido por ti. Tú que te sientes atado a esas situaciones, a esos vicios que te lastiman, que te destruyen y que lastiman y destruyen a las personas que más tú amas en este mundo, que somos más cercanos a ti. He venido por ti, dice el Señor. He venido para que comiences una vida nueva y, dejando la vida que has vivido atrás, puedas comenzar de mi mano a caminar en la victoria que yo quiero para ti, en la gloria que yo quiero para ti, no cuando llegues al cielo, pero desde ya. Te amo, hijo mío, dice el Señor. Te amo, hija mía. Te amo hasta tal punto que lo di todo en una cruz en el Calvario, para que tú, levantándote en mi nombre, puedas experimentar vida nueva en este preciso momento que por amor yo te doy. Gracias, Padre Santo, gracias por la oportunidad de celebrar el nacimiento de la persona más importante de la historia, que es Jesús el Señor. ¿Qué hubiera sido de nosotros, Señor, si Jesús no hubiera nacido en un pesebre, en un humilde pesebre, para dejarnos saber hasta qué punto Dios está dispuesto, tú estás dispuesto a hacerte humilde, a hacerte pequeñito, Señor, para agarrarnos en tus manos y apretarnos a tu corazón, Señor, para dejarnos saber lo mucho que nos amas
lo importante que somos para ti. Nosotros indignos de ti, Señor, y sin embargo, somos tan especiales para ti. Bendícenos, oh Dios. Bendice a cada persona que está viendo en estos momentos. Bendice, Señor, a este hijo tuyo. Llena su corazón del gozo de saberse amado por ti, Señor. Llena el corazón de esta hija tuya de saber el privilegio que tiene de sentirse escogida por ti. Ámala, Señor. Llena su corazón de tu santa presencia. E impúlsale, Señor, a esta hija tuya, a este hijo tuyo, en el camino de la verdadera victoria, en el camino de la verdadera vida, en el camino del verdadero gozo, que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Bendice a cada persona que está viendo, que está escuchando estos momentos, Señor. Y que todos nosotros, de verdad, no una forma ficticia o superficial, pero de verdad, podamos tener hoy y siempre una muy feliz Navidad. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Amén. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por Marisela, Virginia, o de Virginia, no estoy seguro, que pide oración por su salud, por su hijo Rafael y también por su esposo Elías. Que el Señor los bendiga a todos ustedes en abundancia. Carlos de South Dakota pide por su cita de inmigración que todo salga bien y acuérdate que no vas solo, estás en las manos del Señor. Y Delia pide por su hijo Teo, tiene pues problemas con la adicción a estupefacientes y además pide por su propia salud, que el Señor les bendiga en abundancia a todos ustedes. Magdalena pide por los fallecidos en su familia, que el Señor les dé la corona de los santos, que es el cielo. Pedimos también por Juan de New Jersey, que pide por su sanación física. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y Rebeca de Los Ángeles pide por su papá. Él y su familia están felices con el de tenis. Saludos al Padre. Muchísimas gracias. Muchos saludos para ustedes también. Pedimos por todas las personas que han sufrido desastres en este año que ya está terminando, 2018. Por todas aquellas personas que han tenido problemas con migración, por todas aquellas personas que en sus países no tienen suficiente para poder tener una vida más o menos estable. Pedimos por todos y cada uno de ellos, por todos y cada uno de ustedes, que el Señor los bendiga en abundancia y que sepan que no están solo los momentos más difíciles de su vida, es cuando el Señor más cerca está de ustedes, está de nosotros. Cuenten con nuestras oraciones, cuenten con nuestras plegarias dirigidas al cielo para que ustedes puedan sobrepasar cualquier obstáculo, cualquier dificultad, cualquier tempestad y de la mano del Señor Jesús tener victoria. También queremos decirles a todos aquellos de ustedes que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook, que estamos orando por ustedes, que Dios nos bendiga y supla todas sus necesidades. Y quiero recordarles, hermanos y hermanos, que los únicos medios oficiales en las redes sociales del Padre Pedro son los siguientes. La página web es mensaje1.com. mensaje1.com. Facebook es facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Ahora también estamos en Twitter y estamos en Instagram, y para conectarse con nosotros a través de estos medios vayan a @Padre Pedro Nunes, @Padre Pedro Nunes. La palabra de Dios, hermanas y hermanos, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 12. Dice lo siguiente, fíjense hasta qué punto nos ama Dios, que se hace uno como nosotros en todo menos en el pecado, dice San Pablo, y se hace uno como nosotros, ¿para qué? Para elevarnos a su presencia, para unirnos a Él. Dice, no hay salvación en ningún otro, es decir, en Mahoma, en Buda, en Judá, en Confucio, en ninguno de ellos hay salvación. El único que salva es Jesucristo. El único que nos levanta de nuestras basuras, de nuestras miserias, es Jesucristo, el regalo más hermoso que nuestro Padre Dios nos ha podido dar. Y dice, no hay ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debemos ser salvados. Solo hay uno que salva y su nombre es Jesús. Y la palabra Jesús significa Dios salva, precisamente Dios salva. A mí me gusta mucho la historia que, por cierto, me compartió Marisela Hasbun,
una de nuestras productoras de EWTN en español. Y la historia dice así, que un día, y pues no es cierta, ¿verdad? La historia, pero tiene una aplicación, tiene un mensaje muy importante que debemos de tener en cuenta. Un día se encontraron Jesús y Satanás y empezaron a dialogar. Y Satanás empezó a burlarse de Jesús y a decirle, mira, tú que viniste a este mundo, que dejaste tu gloria, tú que te hiciste un ser humano como todos ellos y que viviste entre ellos y que pasaste hambre y pasaste necesidad y sufriste hasta el punto de experimentar tu pasión y después ser en esa pasión abofeteado y ridiculizado y escupido y coronado de espinas y flagelado, terminaste crucificado en una cruz. ¿Y para qué? ¿Para qué? Mira la gente, tanta gente que supuestamente se llaman cristianos y te son infieles. Tanta gente que dice que creen en ti y sin embargo se emborrachan y se hacen adictos a las drogas y tienen relaciones sexuales ilícitas y están imbuidos en el mundo y de ti se acuerdan de vez en cuando nada más cuando tienen un problema o tienen una necesidad. ¿Para qué viniste? Si al fin y al cabo la gente te da la espalda. La gente no le interesa si vives o mueres. La gente no le interesa todo lo que hiciste por ellos, no les interesa. La gente es mala, la gente es perversa. La gente no vale la pena tanto amor que les has dado. Y Jesús mira sus llagas. Aquellas llagas que fueron el testimonio y siguen siendo el testimonio de hasta qué punto Dios te ama a ti y me ama a mí, que lo dio todo, hasta la última gota de su sangre. Y dice la palabra de Dios que mirando al cielo, le dijo a Satanás, lee la Biblia, y en la Biblia encontrarás la respuesta a todas estas barbaridades que estás diciendo. Porque sí, hay gente que me ha dado la espalda, hay gente que me ha sido infiel a lo largo de la historia, incluso mis elegidos, mis más amados, mis ungidos. Pero ¿sabes qué, Satanás? Todo valió la pena. Todo valió mi sacrificio. Todo valió lo que hice. Porque fíjate, Apocalipsis capítulo 7, versículos del 9 en adelante. Dice la palabra de Dios. Después de esto vi un gentío inmenso. Un gentío inmenso. Imposible de contar, de toda nación y raza, pueblo y lengua, que estaban de pie delante del trono del Cordero. Es decir, estaban en el cielo. Habían sido fieles. Habían optado por el camino de la salvación, que al fin y al cabo soy yo, le dice Jesús a Satanás. Y estaban vestidos con vestiduras blancas, es decir, símbolos de victoria. Habían vencido el mal, te habían vencido a ti, Satanás, con el poder mío y habían alcanzado la vida eterna. Y con sus palmas en sus manos y gritaban de júbilo, gritaban de gozo, gritaban de emoción porque al fin y al cabo, a través de mi pasión, muerte y resurrección, habían alcanzado la meta que es el cielo. Gritaban, amén. Alabanza y gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Hermana, hermano, si supieras cuánto Dios te ama. Y la celebración de la Navidad es precisamente eso. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo. Tanto te ha amado a ti, tanto te amo y tanto te amará, y a mí también, que dio el mejor regalo. Lo dio todo. Dio a su único Hijo. Para que nosotros creyendo en Él, para que siendo fieles a Él, para que viviendo según su santa voluntad, que es la mejor, la que da vida, no perezcamos, sino para que tú y yo y nuestros seres queridos y muchos, muchos más,
Un día escuchemos las palabras del Señor que nos va a decir, bien hecho, hijo mío, bien hecho, hija mía. Me fuiste fiel en lo poco. Ahora toma posesión del reino que ha sido preparado para ti. Y con esos brazos extendidos te abrazará a ti, me abrazará a mí, y abrazará a un inmenso mar, una multitud de personas, y pondrá sobre nuestras cabezas la corona de la victoria, la corona de la vida, la corona de los santos, que es el cielo. Que en este día y por siempre, tú y todos nosotros, poniendo a Jesús como centro de nuestra vida, el único que salva, podamos tener de verdad una muy feliz Navidad. El número telefónico 205-271-2924, para que nos llamen, para que nos hagan sus preguntas, sus comentarios. Ustedes son los que hacen posible este programa. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. En nombre de todo el equipo de WTN Radio Católica Mundial, una muy feliz Navidad y que esos brazos extendidos de Cristo Jesús pues puedan abrazar a cada uno de ustedes y llevarlos al centro de su divino corazón. Les habla el Padre Pedro Núñez, bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Tenemos a Héctor desde Jalisco, México. No puedo pronunciar el nombre de tu ciudad, Héctor, perdóname, pero es un gusto tenerte. Bienvenido, hermano, adelante. Sí, bueno, es un... ¿Cómo pronuncias el nombre de tu ciudad? ¿Cómo pronuncias el nombre de tu ciudad? Jalisco. No, pero el ¿cómo es? Ahí va. Zapotlanejo, Jalisco. Zapotlanejo, a eso. Aquí me dice. Bueno, gracias, mijo. Adelante, por favor, Héctor. No, yo quisiera, yo tengo un testimonio que tengo que contarles una vez sobre el programa, y la verdad es un testimonio que tengo que contarles a todos porque no puede la conversión ni un hombre, porque un hombre nunca, es muy difícil que se convierta. Yo tengo 16 meses en esto, porque te oigo un poquito cortado, Héctor, no te oigo muy bien. Déjame para. A ver, un poquito mejor. A ver, habla, por favor. Ahí, a ver, sí, mejor ahí. No, yo llevo hace 16 meses y estoy muy contento con esto. Qué bueno, Héctor, ¿estás contento con...? Muchísimo. Yo en un año prometí, yo empecé a hacer misas cada mes a la Virgen, a mi esposa, a mi padre, que ya murió a todos. En un año fallé 5 misas, en un año, y con la voluntad de Dios y con las comuniones, todo te fortalece muchísimo. Y prometí, la gente lo volviera a hacer, que la gente se convierta. Es bien difícil, Padre Pedro, porque la gente no entiende lo de Dios, pero es muy difícil, pero hay que pedir mucho por ellos. Sí, mijo, sí. ¿Y tú experimentaste conversión recientemente, Héctor? Se fue, Héctor. Empecé una evangelización de ahí, empecé todo. Yo decidí estar todos los días, quiero calarle. Todos los días, y en un año fallé 5 misas, todos los días. Bendición de Dios Padre, que estamos en este tipo de los templos y todo, y entonces se me facilitó más. Pero es una bendición de Dios. 16 meses tengo en esto y no me arrepiento. Pero es muy difícil que un hombre se convierta. Las mujeres, como quiera, todavía es más fácil, pero un hombre es más difícil. Eso sí te lo entendí. Las mujeres con más facilidad se convierten, pero el hombre como que es más duro. Y eso, pues, eso es correctísimo. Tenemos un corazón muy duro. Las mujeres son mucho más sensibles a las cosas de Dios que nosotros los hombres, así es, definitivamente. Pero que me alegro que tú hayas tenido esa conversión a nuestro Señor Jesucristo y que al mismo tiempo estés consciente de que hay tantas personas que no se acaban de convertir, es decir, de poner su confianza en el Señor, su fe en el Señor y decir, pues yo quiero ser de Jesucristo, de pies a cabeza, quiero zambuirme en la presencia del Señor y vivir para Él. Nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque somos muy soberbios.
tan sencillo como eso. El hombre pues siente que tiene que estar en control, el hombre siente que tiene que decir la última palabra y al fin y al cabo pues nos estamos perdiendo de algo maravilloso que es tener una relación profunda e íntima con nuestro Señor Jesucristo. Yo por mucho tiempo, Héctor, estuve lejos de Dios y yo decía que no necesitaba de Dios, pero sin embargo por dentro tenía un vacío horroroso que nada lo llenaba. Hasta que por fin, a través de una experiencia que tuve en la universidad, pues el Señor tocó mi corazón y lo tocó tan fuerte que no tuve otra opción sino que rendirme a Jesús. Y yo no quería ser sacerdote cuando empecé a pensar en esa posibilidad. No, para mí no, yo quiero casarme, yo quiero tener muchos hijos, yo quiero tener mucha plata, etc. Pero el Señor es paciente, Héctor. Y en la misma forma que hay muchos hermanos que todavía no han dado ese paso de conversión, que están como que ahí, que sí, que si no, y son cristianos pero de mentirita, porque son cristianos de cumplimiento, cumplo y miento, pues también hay muchos que ya están dando ese paso hacia Jesús y están poniendo a Jesús como centro y Señor y amo de sus vidas. Así que tenemos dos opciones. Nos podemos quejar de que no hay suficientes hombres con valentía en el nombre del Señor Jesús para entregar sus vidas al Señor, para que Él nos use como Él quiera. O podemos decir, vamos a orar por estos hermanos para que ellos un día puedan tener lo que nosotros tenemos y disfrutar de esa relación íntima y estrecha con Jesús que nosotros estamos alcanzando. Así que yo te felicito, Héctor, de todo corazón. Lástima que no te pude entender muy claramente, pero sí sé el meollo de tu comentario. Y doy gracias a Dios por ti, doy gracias a Dios por esa vida nueva que Dios te ha dado y por experimentar de verdad una muy feliz Navidad. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué los evangelistas, mormones y testigos de Jehová se refieren a Dios como Jehová? Anónimo. Muchísimas gracias, mijo. Muy interesante tu pregunta. Y esa es una pregunta que muchas personas se han hecho y que han hecho en este programa. Pues al principio realmente como se decía el nombre de Dios no tenemos una claridad exacta. La primera vez que Dios se revela a un ser humano, así como que dándole el nombre, es cuando Moisés entra en ese lugar donde había una zarza que estaba ardiendo, en el Éxodo capítulo 3, versículos del 14 al 15. Y Dios le da un mandato a Moisés, y el mandato es que vaya donde el faraón y que le diga al faraón que deje a su pueblo en libertad. Y Moisés dice, pero soy tartamudo, yo no puedo hablar. Y el Señor le dice, tú vas a ir donde yo te indique que vayas y vas a ir con mi presencia. Vas a ir conmigo, no vas a ir solo. Y entonces Moisés le dice, bueno, ¿y cómo tú te llamas? Porque Moisés quería algún tipo de referencia para decir al faraón, mira, Dios fulano me está diciendo que vaya donde estás tú y que te diga tal cosa. Acuérdense que en aquellos tiempos había una multiplicidad de dioses. Pues, ¿cuál de los dioses eres tú? Y el caso es que Dios le dice, yo soy. Yo soy. Es decir, Él es el eterno presente. No el que era o no el que será, sino Él es. Desde todos los siglos y hasta todos los siglos, Dios es. Dios es el que crea todo sin el ser creado. Dios es el que mueve todo sin el ser movido. Dios es. ¿Y cómo ese era su nombre? Pues realmente no sabemos. En el tiempo del exilio de los israelitas hacia Babilonia, pues ese nombre no se pronunciaba. ¿Por qué? Porque ellos no querían que los paganos en Babilonia pudieran pronunciar ese nombre tan santo, tan especial, que el mismo Dios le había dado a Moisés y a su pueblo. Entonces, en la escritura hebrea por mucho tiempo solamente habían consonantes, no habían vocales. Cuando regresan del exilio en Babilonia, 570 y tantos, pues muchos de ellos ni prácticamente conocían a Dios. Entonces, ¿cómo llamarle a Dios? Solamente tenían el
tetragramatón que se llama, que son las 4 consonantes del nombre que Dios le da a Moisés. Hoy día, los eruditos en Biblia, antropología bíblica, etcétera, pues han deducido que el nombre que Dios le da a Moisés es Yahweh o Yahvé, como decimos en español, pero no es Jehová. Jehová es una palabra que se toma basado en otra palabra o otro nombre que se usaba para referirse a Dios, que es Adonai, A-O-A. Entonces le incluyeron en el tetragramatón las 4 consonantes y de ahí la palabra Jehová o Jehová. Pero aún los testigos de Jehová, hay un libro que se llama Cómo permanecer en el paraíso terreno para siempre. Ellos conscientemente deducen que lo más probable es que el nombre que Dios le da a Moisés es Yahweh o Yahvé y no Jehová. Pero dicen que por mucho tiempo se ha usado el nombre de Jehová y por lo tanto ellos continúan usándolo. Y el nombre de Jehová realmente comienza a ser usado en el siglo XIII de nuestra era. Así que no hace tanto tiempo al fin y al cabo. Pero el nombre que supuestamente es el correcto que Dios le da a Moisés en el monte Sinaí es Yahweh o Yahvé, como decimos nosotros en castellano. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, ¿por qué muchas veces se usan los términos novia o esposa de Cristo para referirse a las monjas o a las santas? Entiendo que Cristo tiene por esposa a la iglesia, pero no entiendo el uso respecto a las religiosas. Jessica, sencillo como esto. El pueblo de Dios es la esposa de Dios. Y eso pues lo podemos ver en un sinnúmero de pasajes bíblicos. ¿Por qué? Porque Dios llama a fidelidad a su pueblo. Dios llama a una relación íntima, como por ejemplo esposo y esposa tienen una relación íntima entre ambos, una fidelidad y un respeto íntimo. También pues Dios con su pueblo, con nosotros, quiere tener una relación íntima y estrecha con su pueblo y en particular con cada uno de nosotros. Si vamos, por ejemplo, al libro del profeta Oseas, en el capítulo 2, versículo 16, dice lo siguiente: por eso ahora la voy a conquistar, la llevaré al desierto y allí le hablaré a su corazón. Qué hermoso, la voy a conquistar. ¿Por qué? Porque Israel se había apartado de Dios. Se había prostituido, se había ido tras dioses falsos. Pero sin embargo, Dios, que la ama tanto, Dios es capaz de perdonarla y entonces puede decir, por eso ahora la voy a conquistar. La llevaré al desierto, es decir, donde ella esté sola conmigo, donde no haya más nadie, y allí le hablaré a su corazón. Y qué hermoso, fíjense, dice el versículo 21, yo te desposaré para siempre. Yo te desposaré para siempre. Serás mi esposa. Yo seré tu esposo. Y por eso es que Jesús, en un sinnúmero de pasajes en el Nuevo Testamento, habla de que Él es el novio. Y cuando le preguntan a Jesús que por qué sus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan Bautista, Él dice, porque mientras el novio esté con ellos, no tienen por qué ayunar. Es decir, deben de estar felices, alegres. Ahora cuando el novio se vaya, entonces sí, van a ayunar y van a experimentar esa tristeza de ausencia del novio, que al fin y al cabo es Jesucristo. Pero también, si nosotros vamos a la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 25 vemos cómo San Pablo se refiere a la iglesia como la esposa de Jesús. Y dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó, se dio por completo. Lo que debe hacer un esposo por su esposa y lo que debe hacer la esposa por el esposo. Eso es precisamente lo que hacen las religiosas y lo que han hecho las santas. Se han entregado por completo a ese que es el novio, que es Jesucristo. Como la iglesia también, como tal, como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios,
se debe entregar al novio, a Jesucristo, que es el único que salva, que libera y que nos lleva a la presencia del Padre. Ojalá que esto te haya ayudado. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, nuestro párroco nos ha indicado que en la Santa Misa solo se persigna al inicio, no cuando se lee el Evangelio ni tampoco al terminar la misa, que como laicos solo debemos inclinar el rostro y recibir la bendición. ¿Es eso correcto? Juan José, de Costa Rica. Juan José, Dios te bendice. Pues eso no es parte de la rúbrica de la liturgia eucarística. Es decir, usualmente nos presignamos al principio y el presignarse es estar presente delante del símbolo, del signo, que es el amor de Dios manifestado en la cruz, tanto como Dios al mundo que dio su único Hijo. Entonces, comenzamos siempre con el signo de la cruz, recordando o tratando de recordar lo que Dios hizo por nosotros en Jesucristo. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, con la autoridad del Padre, con la autoridad del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo. En el nombre de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos presignamos también cuando vamos a escuchar el Evangelio. Jesús tiene algo que comunicarnos muy especial. Fíjense que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, en las cartas, decimos palabra de Dios, y es palabra de Dios. Todo lo que existe en la Biblia es palabra de Dios. Pero cuando se va a leer el Evangelio se dice palabra del Señor. Es Jesús quien está hablando. Y por eso nos presignamos, nos ponemos delante del signo que es el amor de Jesús, que es manifestado en esa cruz en la cual Él dio su vida por ti y por mí. Y por lo tanto hacemos esa señal de la cruz. Y después, por supuesto, al final, cuando el sacerdote da la bendición final, que nosotros la asumimos como nuestra y nos presignamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no solamente para reiterar, para confirmar, para afirmar lo que hemos recibido, que es al mismo Jesús, tanto en su palabra como en la Eucaristía, pero para pedir al Señor la gracia para llevarlo al mundo, comenzando con aquellos que están más cerca de nosotros. Ojalá que esto haya servido de algo. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, siempre he estado involucrado y me he formado en la Iglesia Católica. Sin embargo, desde que conocí la Iglesia Ortodoxa he sentido un llamado fuerte hacia ella. Sé que tenemos muchos puntos de coincidencia con ellos y algunos en los que no. Si decidiese cambiarme y aceptar la religión ortodoxa, ¿iría al infierno o me salvaría? Sé que si soy un verdadero católico romano no debería pensar en cambiarme, pero hay algo que me empuja a querer unirme a ellos. Jacob. Jacob, mi pregunta a ti sería, ¿eso que te impulsa o que te empuja o que te anima, como quieras ponerlo, vendrá de Dios o vendrá de tu propia carne? Y te lo pregunto no para molestarte, es decir, ¿quién te dio a conocer a Jesús? ¿Dónde conociste a Jesús, hermano? ¿En qué iglesia? ¿En la iglesia ortodoxa? Por supuesto que no. Lo conociste en la iglesia católica. Tú dices que tú eres un católico práctico. Entonces, ¿qué es lo que no te gusta de la iglesia? No te quiero preguntar qué es lo que te gusta de la iglesia ortodoxa, qué es lo que no te gusta de la iglesia católica. Hermano, la casa se limpia por dentro, no por fuera. Yo te puedo decir de muchas cosas que no me gustan de la iglesia católica, pero eso no me hace irme de la iglesia católica buscando otra iglesia. Porque la iglesia no es un supermercado donde yo voy y agarro de aquí y agarro de allá según mis gustos y tendencias. No. Es decir, Jesús establece una sola iglesia. Y es la iglesia que conocemos como la una santa católica y apostólica. No hay otra establecida por Jesús. Pueden haber iglesias muy buenas que llamen la atención por diferentes razones, o por la música, o por la prédica, o por la santidad, yo no sé. Pero Jesús no fundó ninguna de esas iglesias. Jesús establece una iglesia, las demás se han ido apartando del tronco, y esas ramas se han convertido, pues, en otras ramas, y esas ramas en otras ramas, y mientras más iglesias se han fundado a lo largo de la historia, pues más ramas y más lejos del tronco.
Pero todas esas iglesias han sido fundadas por un hombre o por una mujer en algún lugar del mundo, en alguna época de la historia. Solamente hay una iglesia y una nada más. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Se lo dice Jesús a Pedro. Y esa iglesia es la que conocemos como la una, santa, católica y apostólica. ¿Quién te está empujando? Hermano, hermana, que me escuchas y que tal vez está en la misma situación que este hermano. Medita un poco, ¿verdad? Es realmente el Espíritu de Dios cuando el mismo Señor Jesús, orando al Padre, le dice, Padre, que todos sean uno. Como tú y yo somos unos, entonces el mundo creerá que tú me has enviado. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, que todos sean uno. Y yo creo que el escándalo más grande del cristianismo hoy día es la terrible división que hay entre nosotros. Ah, porque me gusta más esto. Ah, porque me gusta más la otra. Pero no es cuestión de gusto. Es cuestión de cuál es la iglesia que funda Jesús y dónde Jesús quiere que yo esté, que es en su iglesia, porque de otra manera estaría menospreciando la obra maravillosa que Dios nos ha entregado a nosotros, que es el poder vivir como hermanos en la iglesia que Él funda. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos la verdad impulsada por el Espíritu Santo que ha sido dado a la iglesia y la verdad nos haga libres. Mucho cuidado, porque tal vez ese que te está impulsando o animando a irte de la iglesia no sea Dios, sino que sea tu propia carne. Hermanos y hermanos, el número telefónico para que se comuniquen con nosotros, me encantaría que nos escriban, que nos llamen, que nos hagan saber cómo ustedes se sienten. Cualquier pregunta que tengan, por favor, no dejen de comunicarla. Número telefónico 205, ese es el área, y el resto del número telefónico es el 271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanas, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Feliz, feliz, feliz Navidad. Que tu corazón y mi corazón, que nuestros corazones sean como ese pesebre en que el Señor Jesús pueda nacer y desarrollarse en nosotros en su total y completa plenitud. Hermanas y hermanos, habla el Padre Pedro Núñez y bienvenidos a este su segmento de Conozca Primero su Fe Católica. Que el Señor los bendiga y gracias por ser parte de la audiencia de este programa que hacemos con todo cariño para ustedes. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Mi nombre es Emily. Tengo 64 años y llevo casi 10 con depresión crónica y trastorno bipolar, con todas las consecuencias que eso conlleva, que son muchísimas. Me he quedado sola, sin familia, ni amigos, nadie. Soy consciente de que tengo un largo historial nada cristiano y lo único que quiero es aprender a amar a Dios. ¿Por qué la gente dice que ama a Dios? Me conozco un poco la Biblia, así como otros libros de credos distintos. Todos aseguran amar a Dios. ¿En qué consiste? ¿Qué me puede motivar a amarlo? Tengo algo dentro que me dice que cuando comprenda esto, lo demás me será más fácil. Muchas gracias si me ha leído y más aún si me responde. Reciba un saludo, Emily. Emily, el Señor te bendiga, y te lo digo de todo corazón, Emily, el Señor te bendiga y el Señor colme tu corazón de santa paz. Hay uno que tiene el poder para darte paz, Emily, su nombre es Jesucristo. Hay uno que tiene poder para liberarte de todas tus angustias, preocupaciones, ansiedades, limitaciones, soledad, vacío, y ese es Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer para amar a Dios? Primero vamos a ver lo que dice la Santa Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15. El Señor Jesús no está hablando, el Señor Jesús está hablando, Emily, y te dice lo siguiente: si tú me amas, Emily, pues Él lo dice en forma general, si ustedes me aman, pero
yo me atrevo en estos momentos a decírtelo a ti porque el mensaje de Jesús es para cada uno de nosotros. Si tú me amas, Emily, guardarás mis mandamientos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que estar conscientes, de que amar a Dios no significa sentir cosas bonitas en relación a Dios. Si las sentimos, qué bueno, pero no tenemos que sentir eso para amarlo. Amar a Dios es una decisión. Es una gracia que Dios nos da, es un don fabuloso, maravilloso que Dios nos da. ¿Por qué? Porque sin Dios no podemos amarlo. Sin Dios yo no puedo mover mis manos, mis dedos, etc. Entonces, Dios me da la gracia, me da el poder para tomar la decisión de amarlo a Él. ¿Y qué significa amarlo a Él? Dios te está dando también esa gracia, ese poder en este momento. Significa obedecerlo. Si un papá le dice a su hijo, hijo, haz tal cosa, y el hijo no lo hace, el hijo no solamente está desobedeciendo al papá, pero le está diciendo al papá, yo no te respeto. Tú a mí me interesas poco, yo realmente no te amo. Pero si el hijo, aunque vaya en contra de sus deseos, le dice a su papá, sí papá, yo lo voy a hacer, y lo hace, ¿qué le está diciendo el papá? El hijo está diciendo al papá, papá, lo que es importante para mí, yo quiero que sea importante para mí también. Yo quiero respetarte, papá, quiero respetar tu opinión, lo que tú me estás pidiendo, a no ser que sea algo que vaya en contra de nuestra conciencia, pero usualmente, ¿verdad?, eso no sucede. Entonces, papá, sí lo voy a hacer. Entonces, el papá se siente amado por su hijo. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que el papá pide. Y es lo que el Señor nos pide, que seamos capaces, con la fuerza que Él nos da, de vivir bajo su santa voluntad. Que al fin y al cabo, vivir bajo su santa voluntad no es otra cosa que encaminar nuestros pasos en el camino de la salvación. Porque Dios no quiere nada menos para ti, Emily, ni para mí tampoco, ni para ninguno que está escuchando. Dios quiere que seamos plenamente felices. Y la plenitud de la felicidad la vamos a encontrar cuando estemos en su presencia en el cielo. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, Emily, es el estar consciente de que, si bien es cierto, Dios quiere que le obedezcamos para nuestro propio bien, Dios quiere que nos dejemos amar por Él. Y eso es una cosa que es bien importante para ti, para mí, para todos nosotros, Emily. Con gran frecuencia, día a día, no estamos conscientes de lo mucho que Dios nos ama, ni permitimos que Dios nos ame. En las cosas pequeñas y en las cosas no tan pequeñas de nuestro diario vivir. El poder respirar es una forma en que Dios nos está diciendo, yo te amo, Emily. El poder abrir los ojos cada mañana y poder ver, es una forma en que Dios te está diciendo, Emily, yo te amo, yo estoy contigo. Es decir, el poder decir cada día, Señor, yo te doy gracias por esto que me das en particular, por esta bendición. Gracias porque a través de esta bendición me muestras y confirmas lo mucho que me amas. Y sabes una cosa, Emily, para poder lograr esa relación con el Señor, pues es importante que tengamos tiempo para orar. La palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículos del 5 en adelante, nos dice, bueno, vamos a ir al versículo 4. Dice, estén siempre alegres en el Señor. Estén siempre alegres en el Señor. Pablo está diciendo esto y San Pablo estaba en la cárcel ya preparándose para ser decapitado. Y sin embargo dice, alégrense siempre en el Señor. ¿Por qué? Porque a pesar de las muchas dificultades que tenemos, si tenemos a Jesús en el centro de nuestro corazón, somos felices. Y sigue diciendo, el Señor está cerca. No se inquieten por nada. Emily, no te inquietes por nada. Estás demasiado preocupada. Antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios. Es decir, oren, tomen tiempo para orar y junten la acción de gracias a la súplica. Pide todo lo que quieras, pero da gracias al Señor por todas las bendiciones que Dios te ha dado. Y entonces dice San Pablo, entonces la paz de Dios, que supera toda la medicina. Y no estoy diciendo que los médicos no sean útiles, muy útiles son, pero supera toda medicina. La paz de Dios, que es mayor de lo que puedes imaginar, dice San Pablo, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Primero que todo, sé obediente a la voluntad de Dios y así ámalo.
Segundo, déjate amar por Dios. Y mira las tantas bendiciones cada día que Dios te da por amor, por lo mucho que te ama. Déjate amar por Dios. Y tercero, ora. Y la paz de Dios, que es muy superior a todo lo que el mundo te puede ofrecer sin Dios, llenará tu corazón de paz. Trátalo y vas a ver. Tenemos una llamada de Alfonso de New Jersey que pacientemente está esperando. Alfonso, ¿me escuchas? Sí, sí, padre. El Señor te bendice, Alfonso. ¿Cómo estás, hijo? Bueno, estamos muy bien, padre. Estamos oyendo todo lo que me está diciendo. Muchísimas gracias. Sí, A ti, mi hijo, a ti, mi hijo. Adelante con tu pregunta o tu comentario. sí, bueno, padre. Por cierto, yo no hace mucho que empecé a leer la Biblia. O sea, yo siempre he sido católico. Mi país era monaguillo y legionario. Llegué a este país en el 74 y ahí como que se olvidó todo. Cuando comencé a oír me encontré con el canal de ustedes. Ajá. Ahí cambió todo y todo Bendito sea Dios. salió bien. Bueno, lo que quisiera hacer una pregunta, padre. Yo encontré un pasaje en la Biblia que decía que si uno ayuda a los pobres, ¿cómo se llama? Los pecados serán borrados, ¿sabe? Ayudando a los pobres todo el tiempo, como el que tiene hambre y todas esas cosas. Claro. Yo quisiera para que me hable un poquito de eso, pero dice exactamente, se me olvidó, es la página 1148. yo no voy por páginas, pero no tengo páginas en mi Biblia. Porque es que yo no sé leerla muy bien, ¿sabes? Yo me sigo otro mensaje suyo que usted dice, a ver, bueno, yo encuentro un que me gusta ese. Ajá. Y ya según dice ahí, que dice, como el agua el agua apaga la llama. Ajá. Y así es que ayuda al pobre, sus pecados serán borrados. Ahí lo dice en la... Sí, hay diferentes pasajes en la Santa Biblia que habla acerca de nuestra dádiva generosa a los pobres. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dice precisamente en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículos del 30 en adelante, que lo que hagamos por el más pequeño lo hacemos por él. Entonces el juicio final se va a basar precisamente en eso. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba enfermo, viniste a visitarme, etc. Y los buenos preguntarán, Señor, pero ¿cómo te vimos enfermo, te vimos hambriento, sediento, etc.? Y recurrimos a ti para ayudarte. Pues el Señor dirá, lo que hagan por el más pequeño lo van a hacer por mí también. En la carta del apóstol Santiago también habla acerca de la importancia de la generosidad en la dádiva. Y habla, por ejemplo, acerca de aquellos que son ricos. No solamente, no se refiere necesariamente a los ricos que tienen pues mucho en lo material, pero a aquellos que acaparan y que no comparten de lo que tienen. Y entonces Santiago habla acerca de los ricos y habla acerca de la importancia de compartir los bienes con otras personas para que nuestra relación con Dios sea más fuerte, más estable. Entonces, lo que nosotros hacemos por los más pequeños nos ayuda definitivamente a borrar nuestras faltas en el sentido de que al hacer la voluntad de Dios nos estamos acercando a Dios y estamos apartándonos de nuestras avaricias, de nuestras codicias, de todo aquello que nos aparta del Señor. Ahora, lo que es importante que recuerdes, mi hijo, es que todo pecado mortal tenemos que confesarlo. El Señor, sobre todo en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18, le da autoridad a Pedro para que perdone o para que ate. Y después se la da a todos los discípulos reunidos en el aposento alto el día de su resurrección. En el Evangelio según San Juan capítulo 20, lo que ustedes perdonen quedará perdonado y lo que ustedes no perdonen quedará atado en el cielo. Así que definitivamente el buscar a Dios, haciendo la voluntad de Dios, siendo generosos con los demás, nos va apartando del pecado y nos va hundiendo, sumergiendo, uniendo a la generosidad de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero también pecados serios, pecados graves, pecados mortales, tenemos que confesarlos y los veniales también, pero sobre todo los pecados mortales. A un ministro del Señor, es decir, a un sacerdote, para que el Señor, a través del sacerdote, absuelva nuestros pecados y estemos limpiecitos para la gloria de Dios. Tenemos unos minutos, vamos a ver si tenemos chance para esta pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, necesito que me aclare unas dudas.
Yo he estado en unión libre y he quedado embarazada. Yo no sé qué hacer. ¿Este bebé es producto del pecado? Te diré que hasta pensé en no tenerlo. Más que yo no tengo el dinero para una boda y todo lo que implica un embarazo, el que dirán, estar lejos de mi familia, me entristece mucho. Padre, necesito que usted me dé unas palabras de aliento. Estoy muy confundida. Dios lo bendiga. Azucena, desde Mazatlán, México. Azucena, te felicito porque has optado por tener tu bebé. Tu bebé no tiene la culpa de venir a este mundo en ese tipo de situación. Yo te pido encarecidamente de que trates de buscar un sacerdote de tu confianza, trata de ir a una parroquia donde se te atienda y te ayuden a explorar posibilidades. Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir y esa criatura va a poder ser un día una bendición para ti y ojalá que para tu futuro esposo también. También te invito para que, yo estuve en Mazatlán hace poco y conocí gente muy buena, gente muy de Dios, y te voy a dar el nombre del coordinador que preparó con su equipo un evento muy hermoso que tuvimos en Mazatlán hace muy poco. Su nombre es Francisco. Y el número telefónico para que lo escribas si es posible, o si no, pues llames aquí a la estación pidiendo el número, es el 521. 521 es el prefijo y después el área es 669, y después el número telefónico es el 155-0597. 0597. 155-0597. Ese es el teléfono de Francisco en Mazatlán, México. Cuenta con nuestras oraciones, que Dios te bendiga siempre y ojalá que yo estoy seguro que ellos te van a poder ayudar. Recuerden que el 14 al 24 de octubre de 2019 ya estamos preparándonos, hermanos, para ir en un peregrinaje a Italia. Va a estar para chuparse los dedos. Para más información, por favor, comuníquense con la agencia de viajes Canterbury Pilgrimages, con Maciel Carrasco, número telefónico área 603, y el número es el 941-3078, 941-3078. Ojalá, si Dios así lo permite y ustedes están dispuestos, que podamos juntos disfrutar de un tiempo maravilloso de renovación en el poder transformador del amor de Dios. Escríbanos con sus preguntas o sus comentarios a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Recuerden de orar por estos servidores aquí en EWTN, Radio Católica Mundial. Que el Señor les bendiga en abundancia este día y por siempre, los colme de su santa paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.